empezar el segundo tema, que es magnetostática. De todas maneras, me gustaría invertir primeros 10 minutos en hablar de algo que todavía es de electrostática, pero ustedes van a ver que me va a servir justamente para magnetostática. El otro día, ¿se acuerdan que presentamos lo que es un dipolo eléctrico? Hablamos de que los dipolos son entidades únicas, en particular el fijo, que es el que nosotros presentamos en el curso, que están caracterizadas por tener dos cargas iguales y opuestas, que están separadas por una distancia de... ¿Qué es un vector? Y vimos cómo es el trabajo para mover un dipolo en un campo externo. Lo que les quiero proponer ahora es, pensemos juntos qué es lo que pasa cuando ponemos un dipolo eléctrico positivo, negativo, menos Q, en un campo externo E. Pensemos juntos qué pasa con eso. Vamos a imaginar que este ángulo vale alfa. Esta distancia habíamos dicho que valía D. Bueno, lo primero que podemos decir es que en la carga positiva actúa una fuerza que va a ser esta para allá, si ustedes están de acuerdo. Vamos a llamarle F+, de forma tal que F+ va a ser igual a U por E, porque esa es la definición que habíamos planteado. E externo, ¿verdad? No voy a poner el externo, ya sabemos que es externo. Luego, en esta otra carga, va a actuar una fuerza que le vamos a llamar F-, tal que F- es igual a menos Q por E. O sea, se opone al sentido del campo E. Es colineal y se opone al sentido. En conclusión, si suponemos, por ejemplo, que ese campo E es uniforme, no es necesario, acá quizás exageramos, siempre acordémonos que esta distancia D es del orden de 10 a la menos 10 metros. O sea, están tan cerquita que decir que el campo vale lo mismo, aunque no sea uniforme, tampoco está tan mal. O sea que es un resultado válido este que vamos a decir, sea un campo uniforme o no. Pero bueno, a los efectos van a entenderlo bien. Asumamos que él es uniforme. Entonces, lo que vamos a tener es que hay una fuerza F+ para allá, una fuerza F- para allá, son iguales, son opuestas, entonces no hay acción sobre el dipolo. ¿Ah? Hay dos fuerzas iguales y opuestas que están actuando, entonces no se ejerce acción alguna sobre el dipolo. Problema terminado. ¿O hay algo que me estoy omitiendo? Esas dos fuerzas no están en la misma línea de acción. Y entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer un torque. ¿Ah? Es verdad que las fuerzas son iguales, es verdad que son opuestas, pero es el mismo efecto, el mismo fenómeno que una puerta giratoria cuando entro a un edificio. ¿Sí? Aparentemente, yo que entro al edificio y otra persona que sale del edificio, estamos empujando la puerta con fuerzas, pongamos que fuera la misma, son opuestas, pero como no están en la misma línea de acción, lo que estamos haciendo es contribuyendo los dos. Los dos nos ayudamos. Yo que entro y él que sale, nos ayudamos. Esto es lo mismo. Aparece un torque. Si ustedes se acuerdan, la definición de torque era el producto del brazo por la fuerza.
producto vectorial. Producto vectorial implica que actúa el seno del ángulo que forman los dos. El brazo, y bueno, yo les diría a ustedes, no sé qué les parece. Bueno. El brazo sería este, si a ustedes les parece bien. Y para el otro lado es este. Aplicado, no, que es el centro. Ahí tengo establecido el par fuerza y brazo. Fuerza y brazo. El torque módulo sería igual a RF más por el seno del ángulo que forman R y F más RF menos por el seno del ángulo que forman R y F menos. Y yo sé que se suman por aquello de persona que entra al edificio va a favor de persona que sale del edificio. ¿Cómo averiguo el ángulo entre R y F más? Yo lo que tengo que hacer es poner R en el mismo punto de aplicación. Es este el ángulo en cuestión. Yo tengo que ponerlos en el mismo punto de aplicación. Con lo cual traslado uno de ellos. Trasladé R, podía haber trasladado F. Si yo no hiciera eso, llegaría a pensar que el ángulo es este de acá, que es el suplementario. Lo mismo acá abajo. Traslado R y me queda este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo para arriba? Alfa, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese ángulo para abajo? También alfa. Así que esto es seno de alfa y esto es seno de alfa. Y tengo que tener cuidado que este signo de menos yo no lo apliqué mal y termine restando, porque ahí llega una incongruencia. Ese signo de menos me determina hacia dónde apunta la fuerza F menos y nada más que eso. Pero yo sé que se suman, no se restan. Siempre miro el dibujo, siempre insisto con ustedes, siempre miro el dibujo. Pasamos a otra transparencia y resolvemos esto. Y nos queda que el módulo del torque va a ser igual a R, Q, F, seno alfa, más QF más, Q por E. ¿Sí? R, Q por E, seno alfa. Y les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto es el brazo de esa fuerza? D sobre 2. Es la mitad de la longitud característica del dipolo, de la separación de las cargas. Así que esto es 2 veces D sobre 2 Q por E por seno de alfa. O sea, D por Q por E por seno alfa
¿Y D por Q quién es? D por Q es el momento dipolar del dipolo. O sea que decimos que P por E por 0 alfa es el módulo del momento dipolar. Perdón, del torque. Es el módulo del torque. Yo les digo la verdad, estaría notable si pudiéramos decir que el vector del torque fuera igual a, y ahí ya saco lo de módulo, porque P es un vector, E es un vector. Estaría notable si yo pudiera decir que esto es el producto escalar de estos dos vectores. Estaría notable. ¿Cómo llego a este paso rojo? Que sea cierto, que alfa sea el ángulo que forman P y E. Si llego a eso, puedo hacer ese paso. Y el único que va a dar la respuesta es el dibujo. El dipolo es este y el campo es este. ¿Cuánto vale el ángulo entre los dos? Alfa. O sea que efectivamente esto que dije estaría muy bueno, se cumple. Torque es producto escalar entre P y E. Entonces, miremos cómo queda. Queda dipolo. Me olvido de la cara. Ya está. Sé que están ahí. Queda el campo. Está ahí. Aparece un torque. El torque es el producto de estos dos vectores. Producto escalar. Y esto viene al caso porque ahora vamos a empezar muchísimo con esto. ¿Cómo es el producto escalar de dos vectores? Bueno, primero tengo que mirar el plano que forman esos dos vectores. Y de ahí te traje la super carpeta que se ve de todos lados. ¿Cuál es el plano que forman el vector P y el vector E? El del pizarrón. Están acá. Están los dos contenidos en el pizarrón. El torque entonces está perpendicular al plano que forman ellos dos. Siempre que tengo un producto vectorial, el resultado, ese producto vectorial, va a estar perpendicular al plano que forman esos dos vectores. Estos dos vectores hoy son el plano del pizarrón. Por lo tanto, el torque, ¿cómo va a ser? Perpendicular al pizarrón. No sé si saliente, no sé si entrante, pero va a ser perpendicular al pizarrón. ¿Y el hacia dónde va a ser? Tengo que poner los dos vectores en el mismo punto de aplicación. Acá los tengo en el mismo punto de aplicación. Y voy, porque el producto vectorial no es conmutativo, importa el orden. Voy del primero al segundo. Parándome en el punto de aplicación, voy desde la punta del primero hasta la punta del segundo. Es entrante. Es entrante. ¿Está? Así que es, primero defino el plano de estos dos vectores, es el del pizarrón. Después digo, entonces el vector torque, que es el del producto vectorial de los dos, tiene que estar perpendicular al plano que forman ellos dos. Perpendicular implica esto, no sé si entrante o saliente. Y el sentido final lo saco
parándome en el punto de aplicación y yendo de la punta del primero a la punta del segundo. Y eso es entrar. Quedó entrar. El torque central. Ahora, hoy vamos a hacer bastante. Así que al final del día pienso que lo vamos a ver incorporado. ¿Está? El torque entonces es entrante. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que le va a pasar en un ratito si miramos de vuelta el dipolo? Y el dipolo que está así, en un rato va a estar así, en otro rato va a estar así, en otro rato va a estar así. Va a tender a alinearse con el campo. Por eso, en física, convencionalmente, planteamos que el dipolo va del menos al más, porque tiende a alinearse con el campo. ¿Ah? Otras convenciones, las que se usan por ejemplo en química orgánica, como yo les dije, para hablar de los momentos dipolares de los solventes, prefieren poner una crucecita en la punta e ir de más a menos. ¿Sí? Nosotros lo hacemos porque efectivamente es lo que va a ocurrir. Se tiende a alinear el dipolo con el campo externo. ¿Ah? Esto, que todavía es electrostática, ahora nos va a ser extremadamente útil. Y con esto podemos arrancar con magnetostática. Y de nuevo, algo parecido a lo que habíamos hablado nosotros cuando empezamos electrostática. Hay varias hojas de los textos que se dedican a esta temática, dedicadas a explicar el tema del magnetismo, la historia del magnetismo, cómo se descubrió en determinadas zonas de Asia, que magnesia, que todo lo demás. Nosotros vamos a arrancar fuerte, porque es un fenómeno que ustedes lo tienen visto. Y vamos a ver que el primero que empezó a hacer aportes en este sentido es Lorentz, que fue un físico muy conocido en su momento, muy importante, y que planteó lo que se llamó la fuerza de Lorentz. ¿Qué es esa que figura allí? QB plus B. Me acuerdo rápido, porque lo digo así tan rápidamente. ¿Qué sería? El producto de la carga por la velocidad que tiene la carga por B, que es una entidad que Lorentz le dio a llamar campo eléctrico. Después vamos a ver que en realidad el nombre no le corresponde estrictamente, pero por ahora lo vamos dejando así. Es más, vamos a ver otro vector a lo largo del curso que el nombre ese de campo eléctrico le viene más correctamente que a B. Entonces lo que él vio es parecido, empezamos parecido a electrostática, ¿no? Cuando Coulomb, que hizo una ley, una fuerza de Coulomb que era empírica. Bueno, lo de Lorentz también fue así. Él vio que cuando una carga se mueve a determinada velocidad en presencia de un campo magnético externo, aparece una fuerza sobre la carga. Y yo acá les pido mucha paciencia, porque les estoy hablando de un campo magnético que está, es verdad, no les suena a ustedes demasiado extraño porque han visto imanes toda la vida, entonces saben que hay algo ahí, pero no les estoy hablando ni de la naturaleza, ni de quién lo crea, no les estoy hablando de nada de eso, lo vamos a ir viendo. Les estoy hablando de una carga en movimiento, tiene una velocidad, y esto sí es nuevo, porque B mayúscula y B larga también es algo nuevo, porque no hemos visto campos magnéticos, pero el hecho de poner una carga en movimiento ya es novedoso, porque todo lo que vimos en el curso hasta hoy, las cargas estaban quietas.
Es la primera vez que ponemos cargas en movimiento. Entonces Lorentz lo que se dio cuenta fue, bueno, resulta que cuando yo hago ingresar en una zona de un campo magnético una carga que se mueve, aparece una fuerza sobre la carga. Y como nosotros recién vimos lo del producto vectorial, estamos en condiciones ya de saber bastante más hacia dónde apunta esa fuerza. Ejemplo, yo les dije hoy que lo primero que tenemos que ver es el plano que forman estos dos vectores. Estos dos vectores son los que me van a dar por producto vectorial el tercero. El plano que forman estos dos. Y me valgo de mi carpeta. Y les digo, bueno, voy a poner que este lado sea la velocidad, ya está, y que este lado sea el campo magnético que entra. Ese sería la fuerza. ¿Están de acuerdo con eso? Sería, perdón, el plano que forman ellos dos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? La carpeta me ayuda. Con lo cual, si yo a ustedes les digo que la fuerza va a ser así, están de acuerdo. Porque es perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora hay que ver si va para arriba o va para abajo. Y tengo que hacer lo que hoy dije que había que hacer, que es poner los dos vectores en el mismo punto de aplicación. Estoy peleado con esto. Ahí está. O sea, vamos a poner el vector B acá. Entonces, pongo el vector B ahí. Y voy desde el primer vector, recuerden que no es conmutativo, voy desde B corta hasta B larga. Voy desde la velocidad, yo tengo en este momento mi punto de aplicación acá, porque el vector velocidad va para allá y el vector campo magnético va para acá. Voy desde la velocidad hasta la otra punta. Y esto me da, por regla de la mano derecha, el pulgar va para arriba. El pulgar va para arriba. Fuerza de Lorentz. Esto es como quien toma mate, ¿no? Vamos poniendo desde la punta de un vector hasta la punta del otro vector, la bombilla es el pulgar. Y con eso yo sé hacia dónde. Allá hay un compañero que lo está haciendo en praxis. Pero es así, es tal cual. Entonces vamos desde la punta del vector velocidad hasta la punta del vector campo magnético. Por regla de la mano derecha, ¡toc!, voy para arriba. Pueden aprenderse sus propias metodologías, pueden decir, bueno, yo lo hago con estos tres dedos y sé que este es el X y Z, porque X y Z también se rigen de la misma manera. X y Z se rigen igual. Pero bueno, como a ustedes les sea más cómodo. Yo les hago la técnica del mate, que es la que yo me acuerdo más. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Entonces aparecería una fuerza para allá. Entonces pensemos. Resulta que yo tengo una zona con un campo magnético entrante. Entra. Y aparece una carga que ingresa por una fuerza. Vamos a ponerlo horizontal en este caso. No le cambia mucho, ¿eh? Es giré mínimamente. Fíjense que la zona empieza acá, que viene acá. Y la carga viene con una velocidad V, así. Entonces yo lo que sé es que cuando entra en esta zona, de inmediato apenas entra, se verifica lo que se llama la fuerza de Lorentz para arriba.
va a pasar en un rato de t posterior? Tenemos la carga acá y sigue habiendo una fuerza para arriba, tenemos la carga acá y sigue habiendo una fuerza para arriba, tenemos la carga acá y sigue habiendo una fuerza para arriba, ¿o no? Se va a desviar. Apenas se experimenta la primera de ellas, se va a desviar. Y lo que en realidad va a ocurrir es que esta carga va a ser una trayectoria circular, en donde va a tener fuerzas de Lorentz que van haciendo esto. Porque la carpeta, que es la que me ayuda a mí a darme cuenta cómo es la cosa, que empezó así, empieza así. La velocidad empieza a cambiar y el campo magnético siempre está igual. Hace una trayectoria circular. Que si uno la iguala con la fuerza centrípeta, esto es igual a m omega al cuadrado por el radio R. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque toda esta trayectoria V es siempre perpendicular a B. El seno del ángulo vale 1. Miremos la carpetita. La carpeta va siendo velocidad y campo, y después vamos a teniendo velocidad y campo, pero siempre están perpendiculares entre ellos. Esto es lo que ocurre en los aceleradores de partículas. Los viejos ciclotrones de mitad del siglo XX, que fueron los primeros aceleradores de partículas, lo que hacían era esto, era tomar, por ejemplo, electrones y hacerlos, dispararlos sobre una zona con un campo magnético. Acá en Uruguay hay en este momento un acelerador de partículas. ¿Saben dónde? ¿Se animan a decir dónde? Si les digo frente al Estadio Centenario, no me digan el velódromo. El CUDIN. El CUDIN utiliza precisamente la aceleración de partículas para el diagnóstico de cáncer. Y en el CUDIN, en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, tienen precisamente un acelerador de partículas. Aceleradores de partículas también se utilizan no solo para el famoso grande que está bajo tierra en Europa, el CERN, que se determinó precisamente la partícula de Dios y todo lo demás que ustedes vieron, los son de Higgs, sino que además se utiliza a nivel mundial para extraer radiación. Porque esta curvatura lo que hace es emitir radiación porque la partícula cargada está acelerada. Y se extrae radiación en el rango de rayos X, sobre todo, fundamentalmente. También en infrarrojo, en ultravioleta, perdón. Fundamentalmente también. Entonces son radiaciones muy intensas que sirven para estudiar la materia. La determinación de la estructura de proteínas que se hace hoy en día se hace fundamentalmente con esta tecnología. Y son lugares que se llaman síncrotrons. En Latinoamérica hay uno solo que está en Campinas. Los investigadores uruguayos los usamos. Así que, como ven, arrancamos con algo muy simple, con la fuerza de Lorentz, y terminamos con cosas que los químicos usamos. ¿Por qué? Porque se emite radiación utilizando precisamente esta técnica. Pero si esto fuera todo, terminamos
algo parecido a lo que les dije en electrostática. Si esto fuera todo, terminamos hoy las clases y nos vamos. Hay mucho más que esto. Cargas en movimiento, concepto nuevo. Está bien lo de los aceleradores de partículas, es extremadamente útil para el diagnóstico del cáncer, útil para obtener radiación que nos permita hacerla interactuar con la materia y poder determinar precisamente qué es lo que, cómo está organizada la materia. Nosotros tenemos cursos de estado sólido al respecto en la cátedra. Está bien. Pero si vemos algo tan lejano, ¿en dónde más a ustedes se les ocurre que tenemos cargas en movimiento? Yendo a algo cotidiano. Y por los cables, corriente eléctrica. No precisamos ir a algo tan, que está muy bueno, pero muy específico, muy avanzado. Pero en este momento, a través de todos estos cables, están circulando cargas. Cargas en movimiento, y las tenemos. Entonces, la fuerza de Lorentz nosotros la podemos reescribir como un dF igual I dL cruz B. Y ese dL puede ser este cable que lleva una corriente. En ese sentido, imaginemos que esto está inmerso en una zona con un campo magnético B. Todo esto es un campo B, el mismo, ¿no? Yo les digo el mismo para empezar a ver cosas, pero eso implica que ustedes están teniendo confianza en mí de que puedo generar campos magnéticos uniformes. Si todavía no... Sí. Este sería el cable. DL serían los distintos elementos DL que acá del cable. Un cable lo divido en DL. No, pero la I. Y corriente. Corriente. Corriente en amperes, ¿verdad? Todavía no sabemos qué es la naturaleza de ese campo. Si jugamos con dimensiones de lo que hicimos recién con la fuerza de Lorentz, vamos a sacar que F de Lorentz es igual a QB cruz B, con lo cual esto es Coulomb, esto es Newton, que sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es metros por segundo. Kilogramos. Con lo cual B, por lo que vamos viendo, sin saber todavía qué es, tiene como unidades kilogramo sobre Coulomb segundo. Por ahora, ¿no? No sabemos qué es, quién lo genera, quién lo crea. Y más encima, todavía arriba, yo vengo y les pido que crean que se puede crear uniforme. Estamos todos basados sobre supuestos. Pero lo que pasa es que el medio que históricamente fue así, que estamos siguiendo la ruta histórica, que es la que después nos va a permitir develar todo el resto. El DL entonces son elementos infinitesimales de longitud que están en el cable y que son solidarios en su sentido con la corriente. ¿Por qué los hago ir para allá? Porque la corriente va para allá. Y ahí me sirve de nuevo la carpeta. Porque resulta que ahora les voy a mostrar a ustedes cómo va evolucionando esto. DL y B forman esto, ¿verdad? Porque el B siempre es entrante. DL y B van haciendo esto. Van siguiendo el cable, porque el DL es el que va cambiando y el B siempre está igual.
Con lo cual, la fuerza, los distintos DF van a ir haciendo esto. No sé si para arriba o para abajo. Eso lo vamos a ver ahora por regla de la mano derecha. Pero vamos de vuelta. El DL va a ser el lomo de la carpeta. Y el campo va a ser este filo, que siempre es entrante. Entonces yo lo voy escribiendo y me va haciendo esto. Y me va haciendo eso. Y trato de que las líneas, esas violetas, entonces, o me doy cuenta de que esas líneas violetas siempre son perpendiculares a este plano. O sea que la fuerza es esa. Será para arriba, será para abajo. Me paro en uno cualquiera, por ejemplo este de acá, y voy, regla de la mano derecha, de la punta de uno a la punta del otro. Es para arriba. Todos son para arriba. Todos los DF son así. Y voy a ir poniendo un punteado acá en este otro que ya no juega. Todos los DF quedan para arriba, por regla de la mano derecha, porque me pongo en cualquiera de ellos. Como entra, uso este punto de aplicación, entra, y este va para allá. Voy desde el DL hasta el B. Es para arriba. ¿Está? Ustedes vieron que es muy útil tener un cuadradito, alguna cartulinita, algo para poder usarlo como lo hago yo. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Esto es en un cable que tiene una forma un poquito exótica, muy regular. Y si tengo un cable recto, que lleva una corriente I, con su DL particular, y si tengo el campo que es entrante, la fuerza que se va a ejercer es ILB. Siendo L esta distancia, esto para un cable recto. Porque ahí lo único que va a hacer es integrar la longitud, que es L. Seguimos sin saber muy bien quién es B o qué lo ocasiona B. Estamos apelando a nuestra memoria de la vida diaria y viendo qué pasa. Hay una interacción, entonces, por ejemplo, con los cables. Sí, los campos magnéticos interactúan con los cables cuando circula una corriente a través de ellos. Sí. Bien. Vamos a hacer ahora un ejemplo que es muy, muy importante. Esto nos va a permitir, ahora sí, después, entender bien la naturaleza del campo. Lo que vamos a usar ahora es una espira, una espira rectangular vamos a hacer dos dibujos, uno que siempre me sale mal, otro que no tiene perspectiva, así que no lo puedo hacer mal, y la carpeta. La espira rectangular es esta. Vamos a en algún punto poner un ojo de costado y vamos a verla simplemente así. Esta espira está en presencia de un campo magnético. Imagínense que esto es vertical.
Este ángulo va a valer alfa. Vamos a ponerle nombre a los puntos. Este va a ser A, B, C y D. O sea que acá veo A adelante y pongo entre paréntesis el que veo por atrás, D. B adelante y entre paréntesis al que veo por atrás, C. Vamos a asumir que circula una corriente en este sentido. O sea que este ve bajar la corriente para acá, la ve entrar, la ve venir por atrás, subiendo, y la ve salir. Así que hay una corriente y que va a ir de A a B, a C y a D. Ven venir la idea, ¿no? Hicimos la carga puntual, después la pusimos adentro de un cable, que es como un ferrocarril. La carga no puede salir de ahí, no puede salir de la vía. La carga no puede salir del cable. Vimos el cable recto y ahora estamos usando 4 cables rectos. Porque esa espira rectangular me ofrece 4 segmentos rectos en donde circula corriente. Y lo último que nos falta para terminar es decir que este lado vale A y que este lado vale B. O sea que esta longitud es B. Para los que todavía no lo vieron, la espira está así. Este lado paralelo al piso, este lado paralelo al piso y este inclinado. Los compañeros que están más de frente lo ven así, lo ven inclinado. ¿Está? Está así la espira. Y este lado, que está inclinado, está paralelo al pizarrón. Y este lado solidario también está paralelo al pizarrón. ¿Está? Pero forman un ángulo alfa con el suelo. Esa es un poquito la idea. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es ver las fuerzas que actúan sobre esta espira. Las fuerzas de índole magnética porque están en presencia de un campo magnético. Bueno. Vamos por orden. A y B. El lado AB. ¿Sí? Este lado de acá. Dijimos que es paralelo al pizarrón. Yo tengo que hacer la aplicación de esta forma. Y quiero hallar la fuerza. El L es este que está acá. Este es el L. Y va hacia abajo, porque es solidario con la corriente. El L es este. Y resulta, olvídense que esto también es la espira, resulta que el B, que es el campo magnético, es hacia arriba. Vamos, vete con vos. Está complicado. Esta es la espira, este es el lado y este es B. Les pregunto, ¿cómo es el plano que forman L y B? Paralelo al pizarrón. ¿Están todos de acuerdo con eso? Es paralelo al pizarrón. Así que la fuerza va a tener que ir perpendicular al pizarrón, hacia allá o hacia allá. Por regla de la mano derecha, yo tengo que ir desde el primero, que
que el primero es el L, que es este que baja y la punta está acá abajo, hasta el segundo, que es B. Por regla de la mano derecha voy desde el primero hasta el segundo, es saliente, es hacia ustedes. ¿Está? Tengo los dos vectores, tengo que ir, me falta otra mano derecha. Tengo que ir desde acá hasta esta punta. Es hacia ustedes. ¿Está? Entonces, en mi gran dibujo, que ya les digo, siempre me queda muy mal, este es, voy a hacer así, medio como saliente hacia ustedes. Parece una colilla. Así que esta sería, para acá, saliente, la fuerza AB. Esta es la fuerza AB. Bueno, vamos a hallar cuánto vale. F AB es igual a I L producto B, con lo cual el módulo de FAB es la corriente I, que es la misma de toda la espiral, por la longitud de L, que ¿cuánto vale? B minúscula. B larga minúscula. Por B, por el seno del ángulo que forman B y B. Vamos al dibujo. ¿Cuánto es el seno del ángulo que forman? Esto que baja con el B que sube. El seno del ángulo que forman esto amarillo que baja con esto que sube. O dicho de otra manera, lo vimos hoy, el ángulo este, el grandote este, es el suplementario de alfa, ¿verdad? Este es alfa, este de acá es 180 menos alfa. Porque baja, si subiera sería alfa nada más. Que por círculo trigonométrico, que pueden hacer también con calculadoras, si yo tengo alfa acá y tengo este de acá, este es alfa, y esto es 180 menos alfa, el seno de 180 menos alfa es igual al seno de alfa. Lo pueden hacer con una calculadora, ¿no? ¿Se fijan cuánto vale el seno de 170, por decir algo? El seno de 10, ángulos que sean suplementarios, y van a ver que valen igual. Así que tengo el F de AB. Les propongo saltearnos uno de los horizontales y vamos al del fondo, que es igualito a este, el paralelo, digamos. Porque ya lo vimos más o menos. Les propongo entonces volver al dibujo original y hacer el de atrás, CD, que es el que va por atrás, con corriente hacia arriba. Tengo el dibujo, tengo la espira, corriente que sube. Esta vez, si yo pongo el campo magnético lo aplico en el mismo punto de este que sube, que este es el L, y me queda así. ¿Está? Este es el campo y este es el L. Cuando voy por regla de la mano derecha, voy desde esta punta hasta el campo Enter. La dirección es la misma que hoy, perpendicular al pizarrón. Lo que cambia ahora es el sentido. ¿Por qué? Porque la corriente sube y hoy bajaba. Entonces nos queda desde el L hasta el
B, entrando. ¿Lo vieron todos? ¿Sí? Entrando. Así que voy a decir, y para no mezclarme voy a ponerle otro color, voy a decir que este entrante acá es el FCD, que es para allá. Lo voy a poner como punteado porque va entrando, una especie de flecha. FCD. Y les consulto a ustedes, ya que estoy con el dibujo, ¿cuánto es el ángulo que forman L y B? Ahora sí es alfa. Ahora sí porque sube. Yo lo pongo en el mismo punto de aplicación, sube. Hoy cuando bajaba lo ponía en el punto de aplicación de acá porque baja. Entonces, el FCD, que es igual siempre, es ILB, el FCD módulo es I por el L, que vale B minúscula de vuelta, ¿verdad? Porque es el opuesto simplemente, por seno alfa. Así que nos quedó igual que el FAB, el módulo, pero son opuestos. Uno va del pizarrón para allá y el otro va del pizarrón para allá. Son iguales y opuestos y tienen el mismo módulo. Ahí pones, tipo, te definís un sistema F y le pones cursor Z, poner y menos Z o algo así para poner el vector. Podría. O decir ya en este punto que fuerzas iguales y opuestas. Y después veo qué hago con eso. Ya ustedes se empiezan a dar cuenta de a dónde va a llevar eso. Si yo tengo la espira y tengo dos fuerzas iguales y opuestas que tironean así, no lleva a ningún lado. Si fuera necesario que yo lo expresara vectorialmente, como dice el compañero, pongo un cursor cero. Por ahora no va apareciendo. Como que esto no va a jugar ningún partido. Vamos al otro lado, a este, a los lados horizontales. Vamos por el de abajo primero. Por un tema de orden. BC es el que postergamos. BC es este. Es entrante esa corriente, por cómo la definimos. BC contra B. ¿Qué plano forman BC y B? Y bueno, si a ustedes les parece, forman este plano. Es un plano perpendicular al piso. ¿Sí? Es un plano perpendicular al piso. Y perpendicular al pizarrón. Es este plano. ¿Sí? Son perpendiculares entre sí ellos. ¿Cuánto es el ángulo que forman entonces BC y B? 90. A ver si lo ven todos. Es perpendicular. Con este lado es perpendicular. ¿Sí? Cosas que ya vamos adelantando. Entonces, el plano sería este de acá. Por lo tanto, la dirección de la fuerza final va a ser así. No sé si para allá o para acá. Pero va a ser así. Perpendicular a este plano. Muy bien, vamos a ponerle un color naranja. Estamos diciendo esto, ¿verdad? Acá se ve clarito. Fíjense. Campo magnético y corriente que entra. Forman este plano. Ahora, por regla de la mano derecha, yo tengo que ir desde... Tengo el punto de aplicación acá, porque la corriente entra. Y en ese mismo punto de aplicación pongo el campo magnético. Voy desde el primero, desde el L hasta el B. Regla de la mano derecha. Apunta hacia mí. Regla de la mano derecha. Entra y va hacia esa otra punta. Es para allá.
Esta es la fuerza. La fuerza BC. Que en este dibujo malo mío yo lo voy a poner como algo así. Yo con la perspectiva esta mucho no me llevo. Es paralelo al piso. Esa fuerza es paralela al piso. Es horizontal. Entonces, vamos de vuelta. F BC en módulo es igual a la corriente. ¿Por cuánto vale la longitud? A. ¿Por cuánto vale el campo? B. ¿Por cuánto vale el ángulo? 90. Esto es 1. Y a B. Y apunta hacia allá. Y nos queda finalmente el último lado, que es el de arriba. Nuevamente, campo. ¿Cómo es el campo respecto de este lado horizontal? Perpendicular. También es perpendicular. Y me forman este plano entre los dos. Capaz que en este dibujo lo veo un poquito más claro. En este tengo el campo que sube y esto que sale. Es este plano. La fuerza, otra vez, va a ser esta. Y por regla de la mano derecha, yo tengo que ir de la punta, lo pongo en el mismo punto de aplicación. Voy desde la punta de este vector hasta la punta de este. Es hacia allá. Esto es F de A. Y el F de A es igual a I por el lado A por B de vuelta por seno de 90. Con lo cual esto es igual al FBC y son fuerzas iguales y opuestas. Así que estas dos se anulan, no pasa más nada. Estas dos son iguales y opuestas, se anulan, no pasa más nada. ¿O pasa? Gira. Aparece un torque. Es lo mismo que vimos al principio de clase, pero que eso fue para electrostática y esto es para magnetostática. Estas dos fuerzas, como dijimos hoy, las de A, B y CD, no juegan el partido, porque están en la misma línea de acción. Estas dos fuerzas son iguales, son opuestas, pero están fuera de línea de acción entre ambas. Y otra vez puerta giratoria. Esto gira, aparece un torque. ¿Se acuerdan que les dije cuando vimos recién? Miren que esto que estamos viendo ahora nos va a servir hoy mismo. Aparece un torque. O sea, vamos a poner el sistema sin perspectiva. Esto es A, esto es D, esto es B, esto es C. Lo que va a aparecer entonces, hay una corriente que va para allá y que sube por atrás, y que entra y que sale, y un campo
De todo lo que hicimos, lo que va a prevalecer es esta fuerza para allá, FAD, y esta para allá, FBC, que son iguales y son opuestos. Estrictamente hablando, más que AB sería de A, ¿verdad? Porque daría el sentido del giro que le damos. Y vale IAB. Bueno, aparece un torque, me dijeron. Estoy de acuerdo con ustedes. Aparece un torque. El torque, como vimos más temprano, es brazo, producto vectorial, fuerza que lo crea. ¿Cuánto vale el brazo? B sobre 2. Que es la mitad del lado respectivo, ¿verdad? Estoy peleado hoy con los colores. Ahí. ¿Están de acuerdo con eso? B sobre 2 vale cada brazo. Y el ángulo que forma el brazo con el vector fuerza, y lo tengo que poner en el mismo punto de aplicación, es este ángulo. Lo tengo que poner en este mismo punto de aplicación, es este ángulo. Vamos a llamarle beta. Recordemos por letra que alfa era este ángulo. ¿Cuánto vale beta en función de alfa? Es complementario con alfa. 90 menos alfa. Pues si ese es alfa, este es alfa, este es alfa. 90 menos alfa es beta. Así que entonces, el torque módulo va a ser igual al brazo B sobre 2 por el campo, perdón, por el campo no, por la fuerza. Por la fuerza IAB, por el ángulo que forma, que es el seno de 90 menos alfa. Más lo mismo para el otro, porque también es IAB, también el brazo vale lo mismo y también el ángulo vale lo mismo. Y se suman, puertas giratorias, ¿se acuerdan? Así que esto es igual, solo for the record, esto es el brazo y esta es la fuerza. El brazo y esta es la fuerza. Y esto es el ángulo que forman el brazo y la fuerza. Entonces, esto queda B por I, por A,
por seno del ángulo que forman 90 menos alfa. Y me voy a permitir hacer algo muy trivial, pero por algo lo hago. ¿No te pareció velar la mayúscula? Sí, claro. Fíjense que el último paso que hice es una trivialidad muy ínfima. Usé permutativa del producto. ¿Pero qué reagrupé ahí? ¿Hay algo que les suena conocido? El área, porque B chica por A chica es el área de la espiral. Ya casi estamos, lo tenemos ahí. Ese es el clamor de un profesor desesperado para que no se me vaya. No queda nada, no queda nada. Entonces nos queda que el torque en módulo es igual a la corriente por el área, por el campo, por el seno del ángulo que fue, el seno de 90 menos alfa. Y voy a usar el mismo recurso que usé hoy más temprano. Vamos a identificar vectores acá. ¿La corriente es un vector? No. Nunca. La corriente es un escalar. ¿Ah? La corriente es un escalar. Vamos a ver en la próxima clase la densidad de corriente que sí es un vector. Pero el área sí. El área, definida como la definí con una corriente yendo y viniendo para arriba, puede ser un vector así. Perpendicular a la superficie y por regla de la mano derecha, solidario con la corriente, es hacia arriba. Por regla de la mano derecha es hacia arriba. Si la corriente hubiera circulado al revés, era hacia abajo. Tan llano como eso. O sea que el área es un vector. O sea que yo puedo decir que acá tengo un potencial vector y B es un vector. Como ustedes vieron el razonamiento que hice al principio de la clase, estaría notable si yo pudiera decir que I por A, producto B, es el torque. Estaría notable. Para ello se tendría que dar que este vector área con el vector campo magnético tuvieran entre ellos un ángulo que fuera beta. Por letra, este era alfa. Efectivamente es beta. Es 90 menos alfa. O sea, esto está bien, es así. Y hoy el torque era producto vectorial entre el dipolo eléctrico y el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Y quedó servido en bandeja. Entonces lo que estamos tratando de ver es que esto de acá es el dipolo magnético vector.
Si sumamos a esto el viejo juego que hacíamos de niños, ustedes tienen computadoras, en mi época hacíamos esto, que es agarrar el imán con el norte-sur, cortarlo y nos quedaba norte-sur, perdón, norte acá, cortarlo de vuelta y darnos cuenta de que siempre aparecía el mismo campo. Esto, desde el punto de vista físico, se define como integral de superficie cerrada de B igual 0. Es el Gauss para campo magnético. ¿Se acuerdan que en campo eléctrico teníamos la integral de curva cerrada valía 0? Ahora la integral de superficie cerrada es Gauss. ¿Por qué es eso? Porque no existe el monopolo magnético. No se puede aislar la carga magnética. Se genera de vuelta eso, que ¿saben qué es esto? Norte-sur, y actúa como dipolo, los dos polos del campo, que generan el campo. Así que la carga magnética pura no existe. El monopolo magnético no existe. Gran diferencia con el campo eléctrico que vimos hoy. Y más encima, acabamos de demostrar que si yo tengo una espira por la que circula corriente, con su área, tengo un dipolo magnético. Entonces, el monopolo no existe. Tenemos que ir un nivel por arriba. El dipolo sí existe. ¿Y quién es el dipolo? Una espira. Lo acabamos de ver. Una espira. Una circulación de una carga en una trayectoria. Ese es el dipolo. Entonces, ¿se acuerdan que postergamos el decir ¿y cómo se crea un campo magnético? El campo magnético es dipolar, no es monopolar, es dipolar y se crea a través de lazos de corriente, de espiras de corriente. La que hoy dibujamos, rectangular, con alambres de cobre, esa es una muy extrema, es por decir de alguna forma, la concreción real, clara para verlo. Pero cualquier lazo que haga que tengamos nosotros una carga circulando es un dipolo magnético. Y los campos magnéticos los crean los dipolos magnéticos. O sea, cargas en movimiento. Mientras no tuvimos cargas en movimiento, hicimos las seis clases anteriores. Mientras no tuvimos cargas en movimiento, estábamos en electrostática y entendíamos ese mundo. Y lo vimos bien, lo vimos en profundidad, lo desarrollamos, lo estudiamos. No en balde, hoy lo primero que mostramos, después del ejemplo del dipolo eléctrico, fue una carga entrando con velocidades en una zona de campo. Porque ahí está el punto. Lo que define magnetostática es las cargas en movimiento. Una carga en movimiento crea un campo magnético. Dicho esto, hoy vimos la fuerza que
ejercía o que se ejercía sobre un cable. Yo les dije, esos cables, si uno les acerca un campo magnético, experimentan una fuerza. Pero ahora tenemos la contracara. Ellos también tienen cargas en movimiento. Entonces ellos también crean campos. Y ellos también ejercen fuerza magnética sobre otros. ¿Tá? Porque los propios cables también tienen cargas en movimiento y por lo tanto generan campos magnéticos. ¿Tá? Bien. Estamos a punto para poder resolver ejercicios. Ahora sí, porque todo esto fue entender cómo funciona el campo magnético. Estamos a punto para entenderlo. Y para eso, ahora sí, vamos a empezar a actuar con una expresión que es la equivalente de Coulomb. Porque la fuerza de Lorentz lo que me daba era una fuerza sobre una carga que entra, etc. Pero no para hallar los campos magnéticos. La ley correspondiente se llama ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart dice dB igual mu sub 0i sobre 4pi dl producto vectorial R versor sobre R al cuadrado. O otra forma de escribirla es dB igual mu sub 0i sobre 4pi dl producto vectorial R vector sobre R al cubo. La diferencia está acá. Usando el argumento de que R vector es igual a R por R versor. R vector es igual a R por R versor. Esto es Biot-Savart. Fórmula compleja. Pero hay unas cuantas cosas que nosotros podemos ver si la comparamos con Coulomb, que es lo que vamos a hacer ahora. Coulomb era D igual 1 sobre 4pi epsilon 0 dq sobre R cuadrado versor R. Este es dB 1 sobre, perdón, 1 nada, mu sub 0i sobre 4pi dl versor R cuadrado. Encuentren las 7 diferencias. A ver, por algo yo les estoy mostrando esto, ¿no? Porque ustedes, no es sorpresa para ustedes que yo les hable de electromagnetismo. Algo tienen que ver entre ellos. En algún punto los vamos a hacer encontrar. Entonces, está bueno ver diferencias, ver realidades parecidas. Esto es lo mismo. Acá tengo epsilon 0 y acá tengo mu sub 0. Mu sub 0 es la permeabilidad del vacío. Es una constante universal, de esas famosas, como epsilon 0, como la velocidad de la luz, de esas que aparecen en las tapas de los libros, de esas que además refieren al vacío. Epsilon 0 era la permitividad del vacío, o permisividad del vacío. O sea que donde tenía un epsilon 0 abajo, tengo un mu sub 0 arriba. Eso vamos a ver que se va a dar muchísimo.
Por otro lado, ¿quién me crea el campo eléctrico? El campo eléctrico me lo genera una carga. Y bueno, y acá me lo genera una corriente. Si sigo viendo analogías sobre R cuadrado. Y la otra gran diferencia que hay en estas cosas está que mientras que esto es radial, esto otro no es radial. Esto otro, por lo que vimos, no nos sorprende que aparezca el producto vectorial. Claro, es dipolar este campo, es distinto. Va a ser un campo tangencial de alguna manera, después vamos a ir viendo qué quiere decir eso. Pero, en definitiva, eso que está marcado en azul arriba y abajo marca mucho de la naturaleza de cada campo. El de acá arriba es un campo divergente. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Este campo ya sabemos que no es divergente. La divergencia va a valer 0, porque Gauss vale 0. Entonces, uno diverge y el otro va a tender a... y lo voy a tener que decir, a rotar. Tiene que tener un rotacional, eso lo vamos a ver. Entonces, estas son las dos ecuaciones que vemos que no en balde hablamos de electromagnetismo, porque en realidad son conceptos que en algún momento van a converger definitivamente entre ellos. Les propongo la clase que viene hacer 2 ejemplos de Biot-Savart y vamos a arrancar ya con Ampère. Que ya es... Hoy entendimos que es un campo magnético y en la que viene lo vamos a aplicar con todo. Nos vemos el viernes.